Hola, muy buenas tardes Hola. a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, un jueves más de charlas a través de la página del Planetario de Cozumel. Les damos a todos y a todas pues, la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradezco también a los otros planetarios de Quintana Roo que se están uniendo con nosotros en esta transmisión, al planetario de Cancún, al planetario de Chetumal, al planetario de Playa del Carmen. Juntos formamos la red de planetarios de Quintana Roo y estamos pues muy contentos de poder hacer un montón de actividades a través de redes sociales, de nuestras páginas en internet para todos ustedes, ahora que pues aún seguimos con los edificios cerrados. Les invitamos también, por eso que si si no es necesario que salgan, pues que se queden en su casa, que sigan las recomendaciones y que nos acompañen en todas las actividades que tenemos en nuestras redes sociales. Y pues como cada jueves tenemos estas charlas muy interesantes con una variedad de temas científicos pues muy interesante. Y el día de hoy tenemos una conferencia muy, muy interesante con un investigador muy bueno, con un gran divulgador y creo que está por ahí el doctor Ignacio Camacho. A ver si podemos abrir la cámara y el Hola. sonido. Hola Ignacio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir estos temas que son pues, tu especialidad y además un tema que inevitablemente es de interés para todos, sobre todo porque desconocemos básicamente la profundidad de estos pues, aspectos, de estos sentimientos que tienen pues, origen, como ya no lo vas a platicar, en sustancias químicas, en el cerebro, en diversas situaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por tu tiempo para estar aquí con nosotros. Sí, no, muchas gracias a ustedes, a la Academia Mexicana de Ciencias, en particular a toda la gente involucrada en el programa Domingos en la Ciencia, a el Planetario de Cozumel, a Planex, a ti, Vicente, muchas gracias por todo su apoyo, por la invitación y esperando que la próxima vez sea presencial, ¿no? Y me inviten a Cozumel. No, bueno, claro, eso es lo que esperamos, que ya pronto podamos tener acá a turistas, a personas que nos acompañen en los diferentes puntos y sobre todo a los conferencistas que normalmente los invitamos a que nos acompañen en vivo. Casi nadie rehúsa a venir a Sí, ¿no? Cozumel, a Playa del Carmen. Es complicado que digan que no. Entonces, Sí. la siguiente vez que estés con nosotros, ojalá que sea pues en vivo y nos dará muchísimo gusto de tenerte acá con nosotros. Y claro, aprovechar para agradecerle también muchísimo a la Academia Mexicana de Ciencias por todo el apoyo para esta conferencia y para otras que vamos a seguir llevando a cabo con todos ustedes. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a leer la reseña del doctor Ignacio Camacho. Aprovecho para invitarles también a que en la página de Facebook pueden hacer sus comentarios, pueden dejar sus preguntas y al final nosotros se las vamos a transmitir al doctor Ignacio. Así que todas las preguntas, todos los comentarios acerca del tema, conforme se vaya desarrollando la charla, nos las pueden hacer llegar a través del chat del Planetario de Cozumel y de los distintos planetarios que están ya conectados con nosotros. Bueno, pues sin más, déjenme leer una breve reseña del doctor Ignacio Camacho Arroyo. Él es profesor titular C, definitivo en la Facultad de Química de la UNAM e investigador en Ciencias Médicas, nivel F, del Instituto Nacional de Perinatología. Ambos son los niveles más altos, respectivamente. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, que es también el nivel más alto. Ha impartido cursos en la UNAM desde hace 33 años y su área de investigación es la neuroendocrinología y se ha enfocado en el estudio de las funciones y los mecanismos de acción de las hormonas
sexuales. Es autor de más de 160 publicaciones en revistas científicas internacionales y sus trabajos han merecido más de 2.800 citas. Ha publicado 12 artículos en revistas nacionales y 8 artículos de enseñanza y divulgación de la ciencia, además de 14 capítulos de libros internacionales y 13 nacionales. Es editor de un libro internacional y 2 nacionales sobre endocrinología. Es parte del comité editorial de 2 revistas científicas internacionales y pertenece a 7 sociedades científicas. Ha dirigido 37 tesis de licenciatura, 18 de maestría y 12 de doctorado. Ha coordinado además 2 estancias postdoctorales y ha formado varios grupos de investigación en su área. Ha realizado múltiples actividades de divulgación de la ciencia y ha participado en la revisión de artículos científicos para más de 70 revistas internacionales. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que destacan el premio de la Fundación Glaxo Wellcome en investigación clínica en 1998, la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de docencia en ciencias naturales por la UNAM, esto en 2002, el premio a Alfonso Rivera de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, otorgado por trayectoria en investigación en endocrinología para jóvenes investigadores en el 2004. La cátedra Dr. Carlos Beyer Flores por la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2007 y 2008 también, y el premio Canifarma en investigación básica en 2014 y en 2018. Así que tenemos el día de hoy no solo a un gran investigador, sino también a un gran divulgador de la ciencia. Entonces, pues, sin más, Ignacio, el escenario es tuyo y pues muchísimas gracias por estar aquí. Creo que tienes tu micro apagado. Ok, ¿ya me escucho bien? Ahí está, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar. Y bueno, quiero comentarles primero que esta plática está basada en un artículo que publiqué hace unos años en una revista extraordinaria de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama ¿Cómo ves? Y cuando me comentaron cuál sería el título de la plática, que es acerca de los ingredientes bioquímicos del amor, pues me puse a pensar en platillos que realmente tuvieran una gran cantidad de ingredientes y pues lo que se me vino a la mente fue el mole. Realmente yo nunca había comparado el amor con el mole, pero en ambos yo creo que se mezclan una gran cantidad de ingredientes que en el caso del mole pues tenemos componentes que son dulces, salados, picositos y demás. Y en el amor tenemos también una gran cantidad de ingredientes bioquímicos que en los dos casos, si se combinan de la mejor manera, vamos a tener un exquisito platillo y un amor que realmente puede ser muy placentero. Y bueno, quizá lo primero sería un poco definir qué es el amor en términos biológicos. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes que me están escuchando y viendo qué es el amor, pues a lo mejor podría tener una respuesta diferente cada uno de ustedes. ¿Depende de qué? Depende de su educación, de cómo les ha ido en la vida, cómo les ha tratado la cuarentena y de una gran cantidad de factores de este fenómeno que realmente es muy complicado, pero que es muy importante para todos nosotros. Y pues ha habido, este es un tema que realmente hace unos pocos años empezó a abordar desde el punto de vista de las ciencias naturales, porque realmente lo referente al amor era más bien un tema relacionado con los artistas. Y tenemos muchísimos artistas que han hablado sobre el amor. Y, por ejemplo, tenemos estas frases de algunas obras de algunos artistas mexicanos contemporáneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay Ignacio, una definición. Sí. ¿compartiste ya tu presentación? No la estamos viendo. A ver. Ahí está. ¿No vio la anterior? ¿No la vieron? La anterior no se vio. Si te parece, la podemos regresar. Al cabo es una.
A ver. ¿Esa ya se ve ahí? Ahí está, ahí ya tenemos el mole. Pero sí me escucharon, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, estaba con esto, ¿no? Entonces, hay algunas frases que a mí me gustan mucho. Entonces, por ejemplo, algo que dice la gusana ciega de hace algunos años es que el amor es un aerosol para que vuelvas a sentir tu corazón, lo cual es muy bonito, muy poético e incluso nos puede remitir a muchos de estos ingredientes. Y en este siglo también, por ejemplo, Café Tacuba, ya en términos de las sensaciones de lo que es una relación amorosa, pues por ejemplo nos dice, ¿no? Pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Y el impacto que puede tener el amor en una persona, por ejemplo, lo manifiesta súper bien Elefante, ¿no? Cuando dice, tú, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Entonces, esto habla de realmente aspectos que son muy, muy positivos. Pero también, ¿qué pasa? Que esto no dura para siempre y también puede uno caer en cuando ya en esta situación donde ya no hay amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, Julieta Venegas dice, te dejé, no me hacías caso, entonces, ¿para qué? O más fuerte, Carla Morrison, por ejemplo, pero amor como el mío no hallarás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Entonces, una gran gama de emociones que están involucradas en el amor. Desde el punto de vista biológico, se considera el amor como un fenómeno integral en el que participa todo nuestro organismo, principalmente nuestro cerebro y diferentes glándulas, y que van a estar produciendo diferentes mensajeros químicos y que van a estar comunicándose entre todos ellos y que al final de cuentas nuestro cuerpo va como un todo integral a reaccionar a lo que es el amor. ¿Y qué tipos de amor hay? En términos biológicos, solo hay dos tipos de amor. Igual aunque uno pueda decir que uno ama a su perro, o ama a su coche, o ama a los pumas, o ama 20,000 cosas, o ama lo que hace, realmente, en términos biológicos solo vamos a considerar dos tipos de amor. Que uno, que es el amor de pareja, y el otro, el amor paternal o maternal. Y ambos son fundamentales para la supervivencia de las especies. Por ejemplo, los mamíferos y particularmente los homínidos. ¿Por qué? Porque el amor de pareja en muchos casos va a llevar a la procreación y a la generación de un nuevo ser vivo. Y en el caso del amor paternal y maternal, es muy importante para todos los cuidados que se dan a las crías y que en etapas muy tempranas del desarrollo requieren de ese cuidado. Y bueno, ¿cuáles serían las funciones de este fenómeno tan complejo y cuáles serían algunos de sus ingredientes? Bueno, pues en términos de las funciones, pues están toda esta parte de, por ejemplo, lujuria, que estaría más relacionada a la actividad sexual, que en muchos casos, como comenté, nos puede llevar a la reproducción. En el caso de la atracción, que es muy importante justo para establecer lazos de pareja, y en el establecimiento de estos lazos de pareja. Y estos tres componentes son muy importantes para el bienestar y la supervivencia de las especies. ¿Y qué tenemos como algunos de los ingredientes en algunos de estas funciones? Pues, por ejemplo, en el caso de esta parte más de atracción sexual, de lujuria, tenemos a las hormonas sexuales, que son fundamentales para desplegar cualquier conducta sexual. Y tenemos, por ejemplo, a la testosterona como una hormona típica masculina y a los estrógenos como una hormona típica femenina. Y en cuestiones de atracción tenemos otros elementos, otros ingredientes que son unos bien importantes que se llaman neurotransmisores y que son mensajeros químicos que se producen en el cerebro y que regulan pues, todas las funciones de este sistema tan importante para nosotros y que participan en muchísimos fenómenos, algunos de ellos, por ejemplo, relacionados con la atracción. Y en el caso de ya el establecer los lazos de pareja, en establecer estos vínculos que son muy importantes para la vida de todos nosotros, están unas moléculas que se llaman péptidos, que se producen en el cerebro y que se liberan de una glándula muy importante que se llama hipófisis, y a estos componentes me refiero a la oxitocina y a la vasopresina. Entonces, tenemos estas funciones del amor y además
estos componentes bioquímicos que son muy importantes en todo este fenómeno. Y al ser todos nosotros realmente algo integral, algo único, completo, complejo, pues realmente en muchas de nuestras actividades, de muchas de nuestras funciones, participan una gran parte de nuestros sistemas. Entonces, uno de los que es muy importante en todos los aspectos relacionados con el amor es el sistema neuroendocrino, en donde tenemos estructuras muy importantes del sistema nervioso central y de distintas glándulas. En el sistema nervioso central, por ejemplo, podemos destacar al hipotálamo, que es una estructura muy importante, por ejemplo, para el despliegue de la conducta sexual y muchas más. Tenemos a la glándula pituitaria o hipófisis, que es muy importante en la regulación de muchísimas funciones. Y en términos de las muchas glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos, por ejemplo, a las glándulas adrenales, que están muy relacionadas con las respuestas al estrés. Y tenemos las gónadas en el caso de las mujeres, los ovarios, en el caso de los hombres, los testículos, y que estas glándulas son los principales productores de las hormonas sexuales. Entonces, este sistema es muy importante, junto con todos los mensajeros que se comunican en nuestro cuerpo para todos los eventos que están relacionados con el amor. Ahora, a nivel del sistema nervioso central hay un aspecto que es muy importante y que está relacionado con algunas de las funciones de nuestro cerebro. Y tenemos por un lado al sistema límbico, en donde diversas estructuras están involucradas en todas las emociones que podemos sentir y que podemos desplegar. Y hay estructuras que son muy importantes, como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, diferentes regiones de la corteza, y estos son muy importantes porque son las involucradas en sentir y en expresar todas nuestras emociones. Y por otro lado, tenemos a los circuitos de recompensa en nuestro sistema nervioso central. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de entrada, cualquier relación amorosa debe ser muy satisfactoria y te debe dejar mucho placer. Entonces, en estas relaciones, en las relaciones amorosas que son muy satisfactorias, todos estos componentes se van a activar. El núcleo accumbens, la amígdala, el tálamo, el estriado, el hipocampo, la corteza, y en esta comunicación que se establece entre estas estructuras hay diferentes neurotransmisores, entre los que está el ácido glutámico, el ácido gamma-aminobutírico, la dopamina y muchos más. Entonces, estos dos sistemas son muy importantes para expresar y sentir todo lo que ocurre en cualquier relación amorosa. ¿Y cómo se estudia desde el punto de vista biológico el amor? Bueno, hay diferentes métodos que se han utilizado para estudiar el amor. Y uno de ellos es a través del reconocimiento visual de distintas imágenes y el análisis de nuestro cerebro. Y esto en general, ¿cómo ocurre? Que simplemente hay sujetos voluntarios que se reclutan a través de distintas convocatorias y se les muestran, por ejemplo, fotografías que puede ser de, si están muy enamorados, pues de la gente de la que están enamorados. Si los acaban de despedir y mandar por las cocas, bueno, pues entonces también de esas personas, o de los hijos, o de los padres, y se hace un análisis de imágenes del cerebro en donde uno puede ver qué zonas se activan y qué zonas se inactivan. Además, hay un chorro de pruebas psicológicas en donde hay una gran cantidad de tests para saber cuál es el estado en términos de la relación amorosa o de enamoramiento de alguna persona. Y estos se han acompañado de análisis de los niveles de hormonas y análisis moleculares. En estos últimos incluso hay ya muchos estudios en donde se ha visto qué genes se pueden estar activando en una situación amorosa en particular, o qué genes podrían estar involucrados también en el establecimiento de los lazos de pareja. Entonces, todas estas herramientas metodológicas nos han permitido empezar a conocer un poquito de lo que es el amor desde el punto de vista biológico. Y hay diferentes fases que tiene el amor, y la primera es el enamoramiento.
Y en el enamoramiento, después sigue una fase que es ya un poco que se le ha llamado o amor pasional, o amor de consolidación también, y luego un amor ya en etapas, si esto continúa, sobre todo ya en adultos mayores, un amor de compañía. Pero si nos vamos a la primera etapa, hay cambios que son impresionantes, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, yo les había dicho que en términos biológicos hay dos tipos de amor, el que es el amor de pareja y el amor maternal o paternal. Y cuando se presentan este tipo de análisis, ¿qué es lo que se ve? Que la actividad cerebral se va a modificar cuando, por ejemplo, se ponen fotografías de un hijo, de una hija o de la pareja. Aquí, en este trabajo, ustedes pueden ver en amarillo las zonas que se activan con el amor maternal y en rojo algunas zonas que se activan con el amor de pareja. En algunos casos coinciden, pero hay algunos otros en donde exclusivamente se van a activar circuitos que tienen que ver con el amor maternal y con el amor romántico. Y obviamente están involucrados una gran cantidad de neurotransmisores para que se dé esta activación. De manera muy interesante, por ejemplo, en el amor romántico se ha visto que se activa una zona como el hipotálamo, que está muy involucrado en el despliegue de nuestra conducta sexual. Y les decía que el amor es realmente, debe ser muy placentero, entonces es realmente hasta adictivo. Y se han hecho estudios en donde se comparan qué alteraciones, qué cambios funcionales hay en una relación amorosa y también en gente que es adicta a las drogas. Y haciendo un análisis de imágenes, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, si ustedes ven la parte superior de la diapositiva, en rojo van a ver algunos cambios que se presenten en ciertas zonas del cerebro cuando hay una relación amorosa. En verde, las zonas que se pueden activar con la adicción a drogas. Y en azul, las regiones que se activan tanto en una relación amorosa como en las adicciones. Entonces, de esto igual nos puede llevar a por qué muchas de estas relaciones nos pueden provocar tanto placer y nos pueden incluso hacer hasta adictos a esa relación. Y en la parte de abajo, en verde, están algunas regiones que se activan cuando hay estos procesos adictivos y en rojo algunas de estas regiones que se inactivan. Entonces, lo que tenemos es que cuando existe un tipo de relación amorosa, hay un cambio muy importante en todo nuestro cerebro y, por lo tanto, en todos los neurotransmisores que están involucrados en el funcionamiento de nuestro cerebro. Bueno, entonces, en términos de que hay muchas frases que son realmente muy bonitas y que hemos utilizado y que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Una de ellas es, te amo con todo mi corazón, o eres mi corazón, o tienes mi corazón, pero ¿realmente es el corazón o es el cerebro? Y bueno, pues ni modo, pues aunque no sea tan romántico, pues les tengo que decir que pues no es el corazón, aunque lo pueden seguir diciendo que te amo con todo el corazón, sino más que nada es el cerebro o algunos sistemas particulares de todo el sistema nervioso que participan justo en todos estos cambios que sentimos cuando estamos en una relación amorosa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a ser mucho más romántico decir te amo con todo mi corazón, a te amo con toda mi amígdala o con la región C1 del hipocampo o algo así, ¿no? Bueno, entonces, cuando empieza estas relaciones amorosas y particularmente les decía, en el enamoramiento, cuando uno empieza a ver a esta posible nueva pareja o la que uno está empezando una relación, pues siempre hay cierto nerviosismo que se manifiesta a través, por ejemplo, de que cambia la frecuencia cardíaca, cambia la salivación, se sienten estos movimientos peristálticos o mariposa en el estómago, pero muchos de estos cambios están dados por el funcionamiento de dos sistemas, de dos divisiones del sistema nervioso autónomo, como son el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso del sistema parasimpático que maneja de manera importante acetilcolina, muchos de los movimientos que se presentan en el sistema digestivo son en parte gracias a lo que ocurre a esta activación de este sistema. Y todos los cambios que, por ejemplo,
tenemos en nuestra frecuencia cardíaca se deben a que se está activando la división simpática, y entonces aquí la adrenalina y la noradrenalina son muy importantes para que se dé esta activación. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando entonces estamos en esta primera etapa del enamoramiento? Bueno, que hay de manera muy impresionante la activación de ciertas regiones cerebrales, pero también la desactivación de otras. Entonces, a nivel de la corteza cerebral, que se ha visto que hay varias regiones que se activan y que están relacionadas con la confianza, con la seguridad que uno está sintiendo al inicio de una relación amorosa. Pero también hay muchas regiones que se empiezan a inactivar y que tienen que ver con nuestro juicio y con nuestra percepción de la realidad. De manera tal que cuando estamos en esta etapa inicial del enamoramiento, la percepción que tenemos de la realidad es un poco diferente de lo que realmente ocurre. ¿Por qué? Porque todas estas regiones cerebrales que nos permiten emitir un juicio claro y objetivo de la realidad, pues están desactivadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Obviamente esta desactivación o activación de ciertas zonas del cerebro no dura toda la vida. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues ya que empezamos a tener un juicio mucho más claro y objetivo de las cosas, es cuando decimos, híjole, ¿cómo ha cambiado? Si no era así, si me trataba requete bien. Y pues realmente, a pesar de que tus amigos y tus familiares te lo decían, pues realmente no es que eso no ocurriera, lo que pasa es que uno tenía estas zonas del cerebro activadas o desactivadas y uno no se daba cuenta. Entonces, aquí obviamente hay un cambio bien impresionante en todos los neurotransmisores que participan en la activación cerebral. Bueno, al inicio del enamoramiento también hay cambios muy importantes en los niveles de hormonas sexuales. Por ejemplo, en el caso aquí están, es un estudio en donde se analizan los niveles de hormonas en sujetos que están bien enamorados en un principio y gente que no lo está. Y se midieron los niveles de diferentes hormonas. Yo les estoy marcando solo las que tuvieron los cambios significativos. Y vean, aquí están, en esta parte están los sujetos enamorados, los que no lo están. M es para los hombres, F es para las mujeres, y ustedes vean, aquí están los niveles de testosterona, que en general los hombres son mucho más altos que las mujeres. Entonces, vean, vamos a comparar a los hombres que están bien enamorados con los sujetos controles. Entonces, si se ve, hay una disminución en los niveles de testosterona, y esto hace que la testosterona, que está muy relacionada con el despliegue de la conducta sexual, hacen que realmente uno esté muy interesado en la mujer con la que está en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa de manera muy interesante en la mujer? Que en la mujer, de manera contraria a lo que ocurre en el hombre, los niveles de testosterona aumentan. Y esto se ha relacionado un poco con la defensa de esa nueva pareja que se está teniendo. Incluso hay datos de que en estas primeras etapas hay mujeres que pueden volverse un poco agresivas cuando se acerca a otra mujer. Y esto puede estar relacionado a ese incremento en los niveles de testosterona. Y pasamos a otro hormona esteroide que es muy importante en la respuesta al estrés, y cuando hay una situación de estrés, los niveles de esta hormona se incrementan, como es el cortisol. Veamos qué es lo que pasa. Que en los sujetos que están, los hombres que están, tanto en los hombres como en las mujeres que están enamorados, en esta primera etapa, cuando hay mucha incertidumbre y hay cierto grado de estrés, va a haber un incremento en los niveles de cortisol en comparación con sujetos que no están enamorados. Y esto se ha relacionado justo a esta etapa de incertidumbre. Ahora, este es un estrés que realmente es muy ligero y muy moderado. Si fuera realmente un estrés muy alto, pues sería realmente el enamorarse nocivo para la salud. En este caso está el ejemplo que les mencionaba de cómo cambian los niveles de testosterona en los hombres que están enamorados. Y entonces ustedes pueden ver a través de ciertas pruebas psicológicas que se hacen cómo los sujetos que están más enamorados son los que presentan los menores niveles de testosterona. Ahora, estos cambios en los niveles hormonales, al igual que en el caso de la desactivación de ciertas partes de nuestro cerebro, es temporal. ¿Cuánto dura? Pues esto varía de pareja a pareja, depende cómo se dé los primeros meses de cualquier relación. Muchos autores han dicho que en los 3, 4 primeros meses ya se empiezan a restablecer algunos de los niveles
que se encontrarían en un sujeto que no está enamorado. Bueno, y algo que es muy interesante y que se publicó apenas el año pasado, es cómo el estar enamorado puede modificar la actividad del sistema inmunológico. Entonces, se ha visto que hay muchos genes. Recuerden que todo lo que somos es el resultado de la interacción de nuestra información genética y el medio ambiente, y los genes que están en nuestro DNA son muy importantes porque es donde está la información que al final de cuentas va a llevar a que se formen proteínas. Y esto pues, es lo que hace todo lo que somos. Entonces, aquí en el lado izquierdo ustedes pueden ver una lista de genes, no voy a detener, pero todos ellos están involucrados en la respuesta inmunológica. Y lo que se ha visto es que todos estos genes se incrementa su expresión, es decir, que tenemos un sistema inmunológico súper activo. Entonces, si estamos bien enamorados y nos llegara el COVID, pues es mucho más probable que podamos resistir a este maléfico virus, ¿no? Y aquí en este lado tenemos algunos tipos celulares del sistema inmunológico en donde se ha visto que algunos de estos genes ven incrementada su expresión. Entonces, nuestro sistema inmunológico en una situación de enamoramiento está mucho más despierto. Entonces, esto hace que en esta etapa de enamoramiento, en una relación amorosa, vamos a tener muchas más defensas contra cualquier ataque de cualquier microorganismo o de cualquier molécula tóxica. Y haciendo un resumen de todo esto que pudiera ser el amor en términos de nuestro estado físico y de salud, vean lo que ocurre. Si tenemos aquí el amor, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar mucho más alivio, porque estamos en una unión que nos da estabilidad, nos va a dar más seguridad, nos va a dar bienestar, vamos a tener mucho menos estrés, mucha menos ansiedad, se van a disminuir los niveles de cortisol, va a haber muchos cambios en la activación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, y todo esto va a llevar a que tengamos un estado emocional realmente muy motivante, de mucha seguridad, de confianza y de bienestar. Entonces, realmente, pues casi sería como que así como que el amor es salud, ¿no? Bueno, ya que pasa toda esta etapa de enamoramiento, viene la siguiente, que yo les decía, es la de amor pasional, en donde se empiezan a establecer ya distintos circuitos realmente de establecimiento de estos lazos de pareja, y que se dan justo por todo este conocimiento que se empieza a tener de la otra persona. Y entonces tenemos aquí una imagen también del cerebro donde están distintas regiones cerebrales, algunas de las que ya les había presentado, por ejemplo, parte de la corteza, el núcleo accumbens, algunos núcleos del hipotálamo, y en estos circuitos que son fundamentales para establecer los lazos de pareja, participan otros ingredientes bioquímicos. Y aquí estamos hablando de una gran cantidad de componentes entre los que están una molécula que químicamente se llama catecolamina, que es la dopamina, un péptido como es la oxitocina, otro como es la vasopresina, y muchas señales olfativas, además de muchos péptidos opiáceos. Entonces, aquí están en los distintos colores, los distintos circuitos en los que participan. Entonces, ya en una etapa ya de un amor de este tipo pasional, ya que en general ha pasado esta parte del enamoramiento, participan otras partes del cerebro u otras regiones, por ejemplo, del hipotálamo, y también entran en juego otros ingredientes bioquímicos, ya sean neurotransmisores, neuropéptidos, péptidos opioides. Pero, desafortunadamente, y pues es la realidad, pues no siempre todas las historias amorosas son súper bonitas, ¿no? Entonces, hay muchas relaciones en las que se llega a la ruptura, o que realmente uno, a pesar de que uno siga ahí neciando, pues realmente uno no está contento ni satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se han hecho también estudios de gente que está muy feliz enamorada y gente que de plano está ya bien descontenta con su pareja. Y entonces a estas personas se reclutan y se les muestran imágenes de la gente que está
por ejemplo, súper bien enamorada, y de la otra que pues ya ni le hace caso. O imágenes eróticas. Y entonces se hacen diferentes análisis de la funcionalidad de distintas regiones del cerebro. Y lo que ustedes tienen aquí en esta gráfica son distintas regiones del cerebro. Y realmente lo que quiero que vean es la gran diferencia en la activación de estas regiones cerebrales cuando se tiene un amor infeliz y cuando se tiene un amor requete feliz, ¿no? Y entonces esto, pues, nos habla claramente de el estado de salud de nuestro cerebro cuando estamos realmente en una relación amorosa satisfactoria y cuando ya no lo estamos. Y bueno, ¿qué dicen los expertos en términos de cómo realmente tener una relación amorosa saludable y ser exitoso en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de que de varios elementos en donde están, por ejemplo, la comunicación, lo cual es fundamental en todas las parejas, la confianza que se da entre los dos elementos de la pareja, el compromiso que se tiene con la relación con la pareja y todas estas cuestiones que tienen que ver con la parte ya íntima de relaciones sexuales. Por otra parte, están el ponderar todos los aspectos positivos. A lo largo de nuestra vida realmente nos ocurren un chorro de cosas, ¿no? Cosas que son negativas, positivas, más o menos. Pero cuando hay algo positivo, los expertos dicen que realmente hay que resaltar esos aspectos que son positivos, ¿no? Por otro lado, cuando estos aspectos positivos muchas veces están relacionados con buenas noticias. Y algo que es muy importante es celebrar esas buenas noticias, ¿no? Celebrar, por ejemplo, si están en un medio académico, que se titularon, que se graduaron en un posgrado, que les aumentaron el sueldo, que los acaban de contratar, que los recontrataron, etcétera, etcétera, ¿no? Para la gente que se dedica a hacer investigación, que le publicaron un paper o un capítulo de libro, etcétera, ¿no? Entonces, algo que hace que crezca la pareja como tal es justamente el celebrar estas buenas noticias. Y además, esto todo ha llevado a datos muy claros en donde se ha visto que los miembros de las parejas que son felices, pues obviamente van a presentar y van a desplegar emociones que son realmente mucho más positivas que aquellos miembros de parejas que son un poco tóxicas, ¿no? Bueno, y esto igual quisiera terminar esta parte mencionando algunos aspectos, algunas frases que a lo mejor en este momento son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ya de igual de autores contemporáneos, pero ya no mexicanos, está lo que dice Muse, que el amor es nuestra resistencia, ¿no? Y más en esta época de confinamiento, que es realmente muy complicado el considerar esto, ¿no? El considerar que lo tenemos y que con esto podemos resistir al COVID y a muchas cosas más. Y también están algunas frases relacionadas con lo que les acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el genio Morrissey es que en esta etapa, por ejemplo, cuando inicia el enamoramiento, que realmente uno siente que ya perdió su vida porque justamente se ha enamorado de alguien, ¿no? O algo que realmente muchas veces ocurre en todas las relaciones y que yo creo que debemos tomar en cuenta, y es lo que dicen los Strokes, que es el amor pues como una navaja de rasurar, ¿no? Que a veces puede ser extraordinariamente complicado y complejo, pero realmente a veces no tanto, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer las cosas mucho más sencillas en las relaciones amorosas, ¿no? Pero cuando todo esto termina y cuando ya no se siente todo este amor por una persona, pues como dice la gran Regina Spektor, pues tú amas hasta que ya no amas, ¿no? Y quisiera terminar también con una frase que a mí me gusta mucho, esto ya de finales del siglo pasado, de Blur, en donde lo que dicen es que el amor es como lo mejor que nosotros tenemos. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a todos por su atención
Y pues si hay algún comentario o alguna pregunta, pues con mucho gusto trataré de comentarlo, de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Déjenme poner aquí el video. Muchísimas gracias. Muy interesante. Y pues, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues tenemos bastantes preguntas para ti. Vamos a sacar algunas. Esperemos que podamos darle cauce a la mayoría. Si no, pues te vamos a pedir si después pasas a nuestras redes sociales y puedes contestar algunas de ellas, pero vamos a intentar sacar pues, ellas. A ver, vamos a empezar. Nos pregunta Gaby Valdés, ¿por qué si el amor es sumamente satisfactorio, sufrimos? ¿Por qué esa creencia de que el amor va de la mano del sufrimiento? ¿Qué hacemos mal? Pues haces mal en haber escogido una pareja que te haga sufrir, ¿no? Yo creo que ahí es el punto, o sea, debe ser algo placentero, o sea, no te debe ocasionar dolor, o sea, yo creo que todas las relaciones igual son complicadas, en ninguna relación todo es maravilloso y siempre va a haber muchos problemas, pero yo creo que uno tiene que valorar justo esos problemas. Si tú tienes una relación en donde te están haciendo sufrir, pues ¿qué haces ahí, no? O sea, realmente muchas veces pensamos que cuando se termina una relación se nos acaba el mundo y se nos acaba la vida o nos destruyen la vida. Y realmente pocas veces nos ponemos a pensar que cuando termina una relación realmente nos está abriendo una oportunidad para realmente cambiar nuestra vida, tener más elementos, tener más satisfactor, ser mucho más felices, ¿no? Entonces, esa creencia de que tenemos que sufrir y que si nos sufren, es como esas cosas, ¿no? De que te pego porque te quiero, ¿no? Y si no me pegas es porque no me quieres, ¿no? O sea, es algo totalmente falso, ¿no? Las relaciones amorosas deben ser placenteras. Es imposible que todo el tiempo sean placenteras. Es imposible que no haya ningún problema. Es imposible que no haya problemas de comunicación. Pero yo creo que tenemos que valorar todos estos aspectos que son buenos con los aspectos que no lo son. Y si yo estoy en una relación de sufrimiento, pues lo que tengo que hacer es salirme de ella lo antes posible, ¿no? Exactamente. Señora Ikerlita nos pregunta, ¿hay alimentos o nutrientes que estimulen el enamorarte y viceversa? Se ha hablado mucho de esto. Fíjate que más que de alimentos, se ha hablado de olores, ¿no? De feromonas, o que te pones un perfume y que eso te va a hacer más atractivo, o que vas a atraer. O sea, esto realmente, a pesar de que en el caso de los olores y las feromonas, sí provocan cambios en la actividad cerebral y en las hormonas, no es algo específico, no es que si yo me pongo cierto perfume, voy a atraer a la mujer o al hombre que me gustan. En el caso de los alimentos, realmente no hay nada, ¿no? O sea, muchas veces hay gente que ha relacionado al chocolate, ¿no? Al chocolate y que nos da placer, pero entonces entraríamos más bien en algo que nos está dando placer, o en ciertos tipos de comidas que pueden activar todo nuestro despliegue de sexual, ¿no? Pero en términos para enamorarte o no, pues realmente no hay nada. Yo lo que recomendaría, pues es que coman frutas y verduras, que se alimenten bien, etcétera. No hay nada. Yo creo que siempre una buena alimentación va a definir realmente nuestra vida. Y no estoy hablando solamente del enamoramiento, estoy hablando de todo. Incluso, por ejemplo, relacionado con estas relaciones amorosas, y que yo decía que en términos biológicos solo hay dos tipos de amor, el amor de pareja y el amor filial, de maternal o paternal. Muchas veces en estas relaciones de pareja, después de un tiempo igual vas a procrear y tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cuándo tener hijos? ¿En qué edad tener hijos? Pues cuando las dos partes de la pareja, tanto el hombre como la mujer, estén sanos en términos tanto emocionales como en términos
físicos, ¿no? Y entonces esto en buena parte lo logras con una buena alimentación, ¿no? Entonces creo que ya tenemos como que suficiente información en muchos lados de qué alimentos nos permiten realmente tener un buen estado de salud. Exacto. Pilar Mesa nos dice, excelente ponente con una trayectoria impresionante. Felicidades al doctor Camacho. Mario García pregunta, ¿qué pasa con lo bioquímico en cuanto a que uno se pone nervioso al declarársele a otra persona? Es que es una situación que realmente es muy estresante, ¿no? Entonces, nosotros, el estrés como tal, los estímulos estresantes, como tal no son malos porque nos permiten sobrevivir, ¿no? O sea, si por ejemplo llega de repente ahí a tu oficina, Vicente, un león o un tigre, pues te va a estresar, pero tú vas a tener ciertos elementos para responder a esa visita inesperada. En el caso de cuando te le vas a declarar a alguien, empiezas a imaginar un chorro de cosas, de lo que puede ocurrir, de lo que no puede ocurrir, estás interesado en esa persona porque te hace sentir bien, porque está activando circuitos en tu cerebro que te pueden producir placer. Entonces imagínate que toda esta situación que estás creando, en donde hay toda esta situación estresante y que pues de repente te van a decir que no. Entonces te va a causar, el estrés va a ser mucho más fuerte y tu respuesta va a ser más fuerte. Entonces, en todas estas actividades hay cierto estrés. Desde cómo le vas a decir, dónde le vas a decir, dónde la vas a llevar, qué vas a hacer, cómo te vas a vestir, porque lo que tú quieres es tener la mejor impresión pues, para que te digan que sí. Entonces, claramente es un evento que es estresante y que involucra no solo nuestro sistema nervioso central, sino también el sistema nervioso autónomo, como en las figuras que les presenté, cuando las vías simpáticas y parasimpáticas se están activando, ¿no? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, por decir que si quieres andar conmigo, etcétera, pues la frecuencia cardíaca se incrementa muchísimo porque se está activando el sistema simpático, ¿no? Gaby Valdés nos pregunta, ¿qué pasa en el cerebro cuando se altera por sustancias como el alcohol y creemos haber encontrado el amor? Híjole, pues es que realmente tendríamos que hablar de un consumo de alcohol, si es agudo o si es crónico. O sea, si estás bien borrachote o borrachota y ves a alguien como tu princesa o tu príncipe azul, pues obviamente fue por el estado en el que te encuentras, ¿no? Pero eso ocurre en un momento determinado. Ya que ya no estás borracho, ya se te va la cruda y todo eso, bueno, ya tienes otra visión de las cosas, ¿no? Entonces, pero eso es muy diferente, por ejemplo, a tener cierto grado de alcoholismo, ¿no? Entonces ya hablamos de un consumo crónico. Y entonces muchas veces estás tratando de mitigar ese alcoholismo con la compañía de alguien, y entonces sí puedes confundir muchas cosas, ¿no? O sea, puedes confundir el que tengas una relación amorosa simplemente de alguien que te está apoyando en una relación, en una circunstancia muy particular, porque el alcoholismo es una enfermedad. Exacto. Esme GT nos pregunta, en el rompimiento de pareja, ¿qué implica que implica sentimiento de abandono y muchos efectos negativos, tanto fisiológicos como psicológicos? ¿Cuáles son los neurotransmisores u hormonas que participan? ¿El amor se considera exclusivo de los mamíferos? Híjole, son preguntas bien interesantes. En el primer caso, yo creo que cualquier situación de este tipo, en donde hay una ruptura, debe llevar a un luto que se tiene que guardar. Ajá, y que se tiene que asumir. Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, que están en una relación amorosa, están activados todos estos circuitos de recompensa y que te hacen sentir mucho placer. Imagínate que tú tienes un sistema en el que todos estos, esta parte de las emociones, de recompensas, de que te sientes bien, te lo cortan de repente. Entonces te lo cortan de repente, entonces todos esos sentimientos placenteros, de confianza, de seguridad, te los quitan. Y entonces, ¿qué viene? Entonces, por ejemplo, ahí están muy involucrados, por ejemplo, neurotransmisores como la dopamina, que es muy, muy, muy importante. Algunos opiáceos, por ejemplo, ¿no?
la norepinefrina o noradrenalina. Entonces, estos son muy importantes y también tú estás en un sistema donde tienes mucho placer, entonces no solo son los niveles, por ejemplo, de neurotransmisores, sino también, bueno, para que un neurotransmisor o una hormona actúe, se necesita de unas proteínas que se llaman receptores y que reciben a la hormona, al neurotransmisor, y luego, una vez que lo reciben, hacen un chorro de cosas en las células, ¿no? Entonces, también hay cambios en los receptores, no solo en los neurotransmisores o en las hormonas, sino también en estas proteínas que reciben a los mensajeros químicos y que modifican la actividad de las células. Entonces, en este sentido, son muchos cambios que ocurren, porque es un poco, te puedes imaginar un poco a la parte de las adicciones, o que tienes una adicción, o que eres alcohólico, o que eres adicto al cigarro y de repente lo cortas, ¿no? Entonces, es muy similar lo que ocurre. ¿Y qué es lo que hay que hacer en estos casos? Bueno, yo había comentado, hay que seguir un luto y después, ¿qué hay que hacer? Pues volverse a enamorar, ¿no? Ahora, en el caso de que si el amor solo se presenta en los mamíferos, esto ha sido cuestionado por varios investigadores y aún no hay todos los datos suficientes para pensar esto. Hay muchos casos, por ejemplo, en aves, que si hablamos primero del amor filial o del amor, o incluso el amor de pareja, hay ciertas especies que han estado, por ejemplo, juntos toda la vida, y cuando de repente la separan de la pareja con la que estuvo, el otro componente se muere, ¿no? Y por esa relación, la relación que hay, o todos los cuidados que hay desde las aves para proteger a las crías. Entonces, si nosotros hiciéramos un estudio de cómo se activan las diferentes regiones cerebrales en aves y en mamíferos relacionados con el amor filial y el amor de pareja, es posible que encontremos algunas similitudes. Entonces, yo podría pensar que es un fenómeno que se presenta en varios grupos de vertebrados, quizá a lo mejor a partir de las aves o los reptiles, esto se podría empezar a dar. Yo pienso que sí, definitivamente, aunque no hay, creo que estudios muy claros al respecto, yo creo que en las aves sí se dan, y hay muchos ejemplos, tanto del amor filial como del amor de pareja. Podemos recordar los pingüinos, por ejemplo, hay muchísimos casos. Yo creo que en esos casos, en estas especies, sí, en estas clases de vertebrados, sí se manifiesta. En relación a las otras clases de vertebrados, yo creo que nos faltan igual muchísimos estudios para realmente hacer un comparativo entre si existe como tal el amor en otras especies. Y esto un poco lo puedo relacionar con lo que se pensaba del sueño. O sea, realmente el sueño como fenómeno solo existe en mamíferos, o también las aves sueñan, los reptiles sueñan, los peces sueñan, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo se ha llegado a descubrir si realmente ocurre en otras especies o no? Pues a través de la investigación, y yo creo que es algo que en algunos años se va a dilucidar. Ahora me llamó la atención lo que mencionaste bueno, no una comparación, pero tal vez un símil con las drogas. Pero entonces, una pregunta que yo te haría es, entonces, ¿se podría fabricar o se podría crear una pildorita o una inyección que ayudara a mitigar los efectos, por ejemplo, de un rompimiento? Bueno, en este caso, muchas veces el rompimiento, y esto es muy real, lleva a grandes periodos de depresión y ansiedad. Esto ya se sabe, justo por lo que acabamos de mencionar, de que estás en una relación que es muy placentera, que están activados muchos circuitos, que tienes producción de ciertos neurotransmisores, hormonas, y de repente te lo quitan, es como un estado de abstinencia. Entonces, sí hay, y en este caso pues ya se conocen, son distintos antidepresivos y ansiolíticos, que es lo que se utiliza para tratar de mejorar el estado de ánimo de las personas. Okay. Nos preguntaban por aquí, ¿es verdad que existen genes que te predisponen a la infidelidad?
Y esto uniéndolo con la parte bioquímica, ¿cómo se explica la infidelidad desde la parte de la bioquímica, o la bioquímica puede explicar la infidelidad? Sí, mira, hay varios aspectos que son muy interesantes. Primero, simplemente recordar que, y lo mencioné en la plática, que lo que tú y todos los que estamos ahorita enlazados y yo somos, es el resultado de la interacción de nuestro material genético con el medio ambiente. Entonces yo puedo tener ciertos genes, pero si no hay esta interacción que favorezca que se expresen, pues no se van a dar ciertas características o ciertas conductas. En términos de la infidelidad, hay varios estudios que relacionan a receptores a vasopresina y ciertos subtipos de receptores a dopamina. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en el caso del receptor a vasopresina, que hay una variante que se ha reconocido en población sueca, que esa variante, la presencia de esa variante, de ese receptor a vasopresina, está relacionada con que la pareja, por ejemplo, tenga problemas, rupturas frecuentes, etcétera. En animales hay cosas súper interesantes en ese sentido. Entonces, hay unas especies de roedores que hay unos que son monógamos y otros que son polígamos. Entonces, en experimentos súper elegantes, lo que se ha hecho es cambiar justo los genes que codifican o que van a producir estos receptores, estas proteínas, estas variables, por ejemplo, de un animal monógamo a uno polígamo. Y después que se hacen estos experimentos que son súper elegantes de biología molecular y del desarrollo, ya cuando se dejan crecer a los animales, los que son polígamos tienen una conducta monógama, ¿sí? Entonces, sí hay componentes bioquímicos. Y en el caso del receptor a dopamina, se ha visto también que hay ciertas variables que se expresan más en la gente que tiene una conducta más de infidelidad, ¿sí? Y que esto en general lo consideramos, porque igual que el concepto del amor, infidelidad puede también tener muchos conceptos, es el tener una relación amorosa, sexual, además de la que tienes con la que se considera tu pareja. Ahora, esto también hay que reconocer que hay muchísimas especies que son polígamas, ¿no? Pero sí hay bases bioquímicas que han relacionado que pueden ser como base de esta conducta de infidelidad. Lo cual no quiere decir que si yo tengo una variante que tenga cierta predisposición para ser fiel o infiel, lo vaya a ser. Claro. Me llamó la atención. Son datos muy interesantes. El estudio que mencionaste en Suecia, ¿fue específico para ellos o por qué en ellos se mostraba esto? No, porque es un estudio que justamente evaluó en muchos aspectos. Entonces, justamente... Pero fue porque se hizo así, no porque los suecos tengan o las suecas tengan alguna cuestión. No en particular. Esto en población mexicana, por ejemplo, hasta lo que sé, no se ha hecho, pero es como parte del conocimiento dada la importancia del amor, de las rupturas, de estas partes de infidelidad, fidelidad, que yo creo que más que nada, o sea, sí nos dan información acerca de este fenómeno en particular, pero a lo mejor no nos podríamos quedar solamente en que hay genes o que hay proteínas relacionadas con la infidelidad o con el enamorarse, sino que esto realmente nos está dando información acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Y eso realmente es muy importante. Entonces, se hizo esta población porque además en Suecia hay muchos grupos de investigación de altísima trayectoria que han hecho descubrimientos muy impresionantes en el terreno de la conducta sexual. Tanto en nuestra especie como en otras especies animales. Ok, esto me da pie a preguntarte, ¿cómo está México en cuanto a investigaciones de la población en estos aspectos? ¿Hay datos? ¿Se hace falta? ¿Cómo está? Mira, los datos que se tienen en México, hay muchos grupos que están trabajando, pero esto es todavía en un nivel muy inicial, en donde se ha visto que sí hay un buen porcentaje de parejas donde se manifiesta la infidelidad, que se ha incrementado en los últimos años en la infidelidad en las mujeres, por lo que por lo general se pensaba que los infieles éramos los hombres. Pero se ha visto que también esto se ha incrementado en el caso también de las mujeres. Ahora,
estos estudios todavía están como a ese nivel. A nivel de que se hace en cierta población y que se dice, de esta población tenemos cierto porcentaje de mujeres o de hombres que presentan infidelidad. Pero todavía no se llega hasta lo que yo sé, a todos estos estudios más de nivel bioquímico, de hacer correlato con algunas variantes en algunos genes, con expresión de algunos genes, etc. Okay. Estos estudios más bien están dentro del área más a lo mejor de psicología, sociología y no tanto de esta parte un poco más neuroendocrina. Ok. Tenemos bastantes más preguntas. Creo que no vamos a poder sacarlas todas, pero pues te vamos a invitar a que te des una vuelta, ya sea por tus redes sociales o del instituto, para darle salida a algunas de ellas. Y vamos a terminar con esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del beso a nivel bioquímico para la selección de la pareja? Bueno, es muy impresionante esto del beso, porque puede ser determinante para muchas cosas. El beso es algo muy interesante porque involucra la coordinación y participación de varias regiones cerebrales y también de varios músculos. Cuando se da un beso, nosotros tenemos en nuestro cerebro una representación de todos los músculos de nuestro cuerpo, que se llama homúnculo. Y la boca es de las regiones que tiene una mayor representación en nuestro cerebro, por la importancia que tiene en muchos sentidos, por el lenguaje, por la alimentación y por muchas más actividades. Pero una de ellas está relacionada con el beso. Entonces, ese primer beso o esos primeros besos sí realmente son fundamentales por lo que te hacen sentir en muchos sentidos, incluso por la propia coordinación. Para dar un beso, si nos ponemos a pensar desde cómo vas a mover ciertos músculos, qué inclinación vas a tener de la cabeza, cómo vas a estar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante y eso es un aspecto que en muchos casos sí puede ser definitorio. Yo no digo que eso vaya a establecer a que sí vayas a tener una relación o no con una pareja, ¿no? Porque si nos remitimos a lo que platicábamos hace un momento, a lo mejor estás súper nervioso, ¿no? Y a lo mejor cuando le quieres dar un beso, pues la muerdes, le empujas, o sea, haces miles de cosas, pero a lo mejor es por ese estado emocional que tienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor en los dos lados hay mucha atracción, a lo mejor los dos quieren estar juntos y a lo mejor ese primer beso no fue lo que se esperaba o lo que se deseaba, porque a lo mejor una de las dos partes o los dos estaban requete nerviosos, ¿no? Entonces, eso también se puede considerar, pero sí es muy, muy importante, porque además hay muchísimos aspectos que tienen que ver con el beso, ¿no? Porque cuando tú estás intercambiando saliva, por ejemplo, o simplemente el tacto de los labios, pues hay muchos cambios que se pueden dar en muchos sistemas en donde en la saliva van un montón de componentes, ¿no? Entonces hay muchos casos en los que incluso tú no puedes estar o besar a una pareja porque cuando la besas sabes que te va una infección bacteriana, ¿no? Entonces eso llega a ocurrir, pero sí es muy importante. Lo que sí puedo decir es que si ese primer beso es placentero, pues ya es un punto más, ¿no? Y eso te da entrada para muchas cosas. Respecto a lo que decías de las preguntas, igual también otra manera en cómo se pueden comunicar conmigo, mi correo electrónico es camachoarroyo@gmail.com. Arroyo con doble R y Y, ¿no? camachoarroyo@gmail.com. Si no, bueno, sí tratar de meterme a sus redes y tratar de comentar lo que ustedes gusten. Perfecto. Lo anotamos igual nosotros como comentario en la página de Facebook y una vez que subamos la charla a YouTube, lo pondremos ahí en la descripción del video para que cualquier duda nos ayudes a contestarla. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo.
con una charla muy, muy buena. Antes de que las personas que todavía nos acompañan se vayan, déjenme nada más recordarles que el día de mañana continuamos con estos viernes de charlas de la red de planetarios. Vamos a tener una charla muy interesante que se llama La sustentabilidad y los impactos al ambiente por la pandemia del coronavirus. La va a impartir el doctor Víctor Manuel López. Él es integrante de la Junta Directiva de la Academia de Ingeniería de México y nos va a hablar acerca de cómo ha cambiado la sustentabilidad, cómo han disminuido en muchos casos los impactos al ambiente debido a la pandemia del coronavirus. Va a estar muy interesante. Y pues nada, Ignacio, no sé si quieres concluir con algo, terminar con algo. No, solo dar las gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por la organización, por permitirme platicar con la gente acerca de esto y espero que sea presencial el próximo año y estar con ustedes en Cozumel, sea para hablar de este o de otros temas. Ojalá que sí, y aprovecho para comentarles, ahí en la revista Cómo Ves, tú tienes artículos de divulgación. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere alguna lectura al respecto, alguna recomendación, pues pueden empezar por la revista Cómo Ves, que edita la UNAM, y los artículos que tú tienes ahí, ¿no? Sí, que están, tengo uno que les presenté al principio, que está relacionado con el amor, pero otros dos que están relacionados mucho con el que trabajamos en nuestro laboratorio, en el Instituto Nacional de Perinatología y en la Facultad de Química de la UNAM, y que están relacionados con los efectos y mecanismos de las hormonas sexuales. Muy bien, perfecto. Pues ahí hay material para leer. Pues te agradecemos mucho, Ignacio, por tu Gracias a tiempo, por tu ustedes. participación. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Ciencias Cuídense también, mucho. a la Facultad de Química, a todas las personas que nos vieron. Muchísimas gracias. Y pues les recuerdo que cada jueves nos vemos aquí en el Planetario de Cozumel, en la página de Facebook. Sigan nuestras redes sociales, denle like, compartan todos los contenidos y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan todos y todas muy buenas tardes, noches. Nos vemos y gracias a todas. Gracias, Gracias, Ignacio. descansen. Nos vemos. Hasta luego. Dios.